Reina Carmen García Taveras es un personaje de la región noroeste, descendiente directo de los restauradores. Sí, hija de Rafael García Martínez, hijo. ¿Usted es hija? De Rafael García Martínez, hijo. Okay. El abuelo era Rafael García Martínez, que fue diputado de Benito Monción, secretario de General Benito Monción. El secretario de General Benito Monción era su abuelo. Era mi abuelo. Y de esas experiencias de niño, de su padre, usted llegó a conocer a su abuelo, ¿no? Oh, sí, llegué a conocerlo mucho tiempo. Y él le hablaba de Benito Monción y le hablaba de... Estaba en esa época de cuando habían esos disturbios, que habían esos rebuses, como decían antes. Él sí, una vez que vinieron, él tuvo que salir huyendo para esconderse, meterse a la casa porque habían movimientos. Él era... Según los relatos de su abuelo. Según los relatos, sí. Sí. Yo veo aquí, usted tiene muchas pertenencias de esa época. ¿Qué usted conserva de su abuelo? Conservamos el armario, conservamos esa mesa, era en ese tiempo. Conservamos el filtro, que era de... El filtro del agua, filtro. Que es la tinaja de agua. No, el filtro, porque la tinaja es una y el filtro es otra. La tinaja era de Benito Monción. Era de la señora de Benito Monción, que se la compró mi abuela materna cuando cuando la madre murió, entonces se la trasladó a su hija Ana del Carmen Taveras, que era la señora de Rafael García Martínez, hijo. Correcto. Y esa foto que tenemos ahí, ¿esa foto fue una pintura o fue una foto real? Una foto real, pintura no. Fue una foto real de él. Así como está él en la foto, así mismo era él. Era muy gallardo, muy esbelto, y era muy conocido, muy leído, muy de estas personas muy... Sí, porque fue el primer abogado que hubo aquí en esta región, en esa época. ¿Verdad que no habían esos estudios tan extensos como ahora? Correcto. Y fue el primer diputado también. El diputado de la provincia de Montecristi. Todos esos efectos vinieron de Francia, porque lo traían de allá. Ellos viajaban en barco. En goleta. Sí, en barco era que viajaban, y ellos traían todos los efectos de allá. Y de las experiencias que usted tuvo de niña, ¿cuántos años usted tenía cuando murió su abuelo? Tenía 9 años. ¿Y usted recuerda alguna historia que él le haya hecho de Benito Monción? Bueno, su padre que le dijo a su abuelo. Sí. ¿Cómo recordaban? ¿Qué le decían ellos de Benito Monción? Bueno, decían que Benito Monción era muy, como le digo, tenía mucha sangre, era muy valeroso, que era muy, ¿cómo se dice? En la cuestiones de armas. De armas y de cosas, sí, tenía esa fuerza. Tú sabes que en ese tiempo los muchachos no eran introvertidos como ahora, ni habían esos conocimientos como hay ahora, que todo se puede por mediación de tantos aparatos que hay ahora, que se conoce. Los muchachos siempre estaban recluidos, que no estaban en el medio. O en la finca. Sí. ¿Trabajando en la finca o...? No, en la finca. ¿Comiendo en la finca? Sí, no, siempre, porque cuando habían reuniones, los muchachos no estaban, sino siempre ellos eran. Pero mi abuelo fue un personaje muy conocido
todavía hay raíces en Montecristi de los García. En estos días encontré un homenaje que le hicieron a un García en Montecristi, pero ahora no sé dónde está el folleto que dieron. ¿Usted recuerda la casa que estaba aquí en la esquina? Cuando yo vine aquí la primera vez. La casa. Ahí estaba ese closet, estaba, eso, sí. ¿Cómo se llama, Franklin, lo de poner los sombreros? La sombrerera. La sombrerera. Que la sacaron para mandarla a arreglar. Y en el taller no la proporcionaron, no le hicieron caso y la dejaron abandonada. Que se lo dije a Luis Manuel, digo, si me la dejan a mí como la piedra, como el filtro, se hubiera conservado, sí. Habían muchas cosas, había un reloj de ese tiempo también, que de los que tenían el péndulo que daban la hora, un reloj muy antiguo, pero un hermano se lo llevó a Santiago y allá como que no le poníamos atención a las cosas que tenían valor. Bien. Sí, amigos televidentes, vamos a continuar con esta entrevista un poquito más adelante. Estamos conociendo, tras los pasos de los restauradores, conociendo a sus descendientes directos, que todavía hoy en la región noroeste, sobre todo aquí en la provincia de Santiago Rodríguez y en la provincia de Montecristi y de Dajabón, se mantiene todavía en la memoria histórica de estos pueblos. Sí, en el municipio de San Ignacio de Guayubín. No. ¿Cómo se llama? San Lorenzo de Guayubín. San Lorenzo. Todavía aquí se respira ese aire restaurador, se vive con emoción, como ustedes lo han podido ver, la gente que todavía tienen ese espíritu de sus ancestros, ¿no? Los descendientes directos de los restauradores. Seguimos en Bajo Techo TV, el canal de la familia, y en su programa La Frontera.